Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase número 9 del curso Taller Inglés para Viajar. Vamos a seguir viendo este temita nuevo que vimos la clase anterior, que es el verbo be. Vamos a ver en esta ocasión los usos que tiene el verbo be y qué traducción le cabe al castellano para que nos ubiquemos tanto en una como en la otra, bien, en cada uno de los aspectos que acabo de nombrar. Primero, los usos, ¿sí? Los usos del verbo be son tres. El primero es de condición, el segundo es el de estado y el tercero es de localización. Siempre surge una pequeña disputa o duda respecto de cuándo es condición y cuándo es estado. Uno se traduce como ser y el otro como estar. Normalmente yo digo que la condición es aquella que es más permanente, ¿sí? Uno es algo. Por ejemplo, uno es feliz, ¿sí? I am happy. Yo soy feliz. Pasa que en inglés, al tener el mismo verbo para los dos verbos en castellano, tenemos que saber dilucidar qué estamos queriendo decir, si una condición o un estado. ¿Por qué? Porque si yo traduzco I am happy, puedo traducir tanto soy feliz como estoy feliz. Y uno es una condición y el otro es un estado. Normalmente, como les dije, la condición es algo más permanente, el estado es más temporario, según lo que yo normalmente explico. Bien, el de localización es mucho más sencillo porque tiene le cabe una sola traducción, que es la de estar, justamente porque nos está localizando en algún lugar. Por ejemplo, I am at home. Yo estoy en casa, no soy en casa. Ahora, para nosotros dilucidar en el caso de condición o estado, si estamos hablando justamente de una o de la otra, lo vamos a poder hacer como por el contexto. Bien, siempre vamos a aplicar el contexto en el inglés, porque a pesar de que tenemos una gran ventaja, que es la de muy poco vocabulario con respecto al castellano, no muy poco vocabulario, sino menos vocabulario con respecto al castellano, nos da más ambigüedad, es decir, es un poquito más confuso tal vez. Este caso específico del verbo be es uno de esos, ¿ok? Aparte de esto, yo les voy a pasar un apuntito, así que no se preocupen. De todos modos, me interesa que ustedes vayan ubicándose en lo que les estoy diciendo, es decir, los usos del verbo be: condición, estado, localización, ¿sí? Condition, status and localization. Dentro de los estados, como un asterisco, un ítem aparte, están los estados civiles. Esos también se los voy a pasar en un apuntito y veré de hacerles un pequeño videito con la pronunciación de cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, eso por ahora. Por el momento, los usos. Bueno, lo otro que quiero que veamos son las formas contractadas. ¿Ok? Estas formas contractadas se aplican tanto en el afirmativo como en el negativo. El interrogativo no tiene una forma contractada. Y estas formas contractadas normalmente se utilizan en el lenguaje coloquial. Es decir, si nosotros vamos a estar, sobre todo en la forma escrita, en presencia de un texto, o tenemos que escribir un texto formal, nosotros no vamos a usar estas formas contractadas a menos que hagamos una cita textual, ¿sí? Es el único momento en el que podemos llegar a usar una forma contractada en un texto formal. Normalmente se evita usar las formas contractadas en los textos formales. Bueno,
Las formas contractadas son muy sencillas, sobre todo en el afirmativo. Lo que hacen es unir el pronombre con el verbo. Bien, el sujeto con el verbo. No solo pronombres vamos a tener como sujetos, pero en su gran mayoría van a ser pronombres. ¿Cómo lo unimos? A través de un apóstrofo y quitándole una partecita al verbo. En este caso va a ser la primera letra, específicamente, ¿sí? Entonces I am va a pasar a ser I'm, you are va a ser your, he is va a ser his, she is she's, it is its, we are we're, you are your y they are their. Bien, esas son las formas contractadas en el afirmativo. Como les dije, en el interrogativo no existen y en el negativo vamos a tener dos formas de contractar, ¿sí? Una es agregándole not a la forma contractada del afirmativo, es decir, I'm not, you're not, he's not, she's not, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la otra va a ser unir el verbo be con la negación not. Y bueno, ahí va a sufrir otro tipo de cambio, el conjunto, pero siempre con un apóstrofo de por medio. La primera persona siempre va a mantenerse de la misma manera, ¿sí? I'm not va a ser la única forma contractada negativa que va a haber. Pero para el resto de los sujetos, de los pronombres, vamos a tener otro, ¿sí? Lo que vamos a hacer, como les dije antes, es unir el verbo con el not. Entonces, I'm not va a seguir igual, pero you're not va a pasar a ser you aren't. Después, he isn't, she isn't, it isn't. Hasta ahí los singulares. Y los plurales va a ser we aren't, you aren't y they aren't. ¿Ok? Entonces vamos a tener esos dos grupos de formas contractadas en el negativo. Uno es más fácil que el otro, porque lo único que hacemos es agregarle el not a la forma contractada del afirmativo que vimos antes. Bien, insisto, estas formas contractadas, tanto en lo oral como en lo escrito, se utilizan en lo informal. Si ustedes alguna vez tienen que escribirle un mail a un amigo, contándole de sus vacaciones, sí, lo podemos usar tranquilamente, pero si vamos a hacer una nota, una elevación de nota por un motivo X, por presentación de currículum, por ejemplo, vamos a tratar de evitar estas contracciones. Bien, entonces recordemos usos: condición, estado, localización. ¿Cómo vamos a inferir si es condición o estado? Es decir, ¿cómo podemos llegar a nosotros razonarlo como ser o estar? Por el contexto. Siempre recuerden de contextualizar, de estar ubicados en dónde y de qué estamos hablando. Bien, siempre utilizaremos el contexto para deducir lo que el idioma por sí solo no nos entrega. ¿Ok? Después de los usos del verbo be, vimos formas contractadas. Recordemos que son solo para el afirmativo y para el negativo. Recuerden que les dije que les voy a hacer un videito para pasarle un par de pronunciaciones que les va a hacer falta. ¿Ok? Bueno, chicos, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal de La Nacional y el Territorio y hacer clic en la campanita para las notificaciones de material nuevo. ¿Ok? Nos vemos la próxima clase. Mucha suerte y muchas gracias.